el evangelismo, y sí quisiéramos que toda la iglesia fuera parte de este esfuerzo por extender el reino de Dios a través de compartir el evangelio, la buena noticia de la presencia de Dios aquí en la tierra, en la cruz del Calvario, en su resurrección, en la victoria que Él tiene y en la posibilidad de que los hombres seamos salvos a través de eso, ¿no? Entonces, hermanos, por favor, hay que orar por ello. Hoy dentro del sermón voy a tener un énfasis muy particular en la segunda parte respecto a esto, y quisiera que me acompañaran a orar. Vamos a dedicar este tiempo al Señor, vamos a pedir su dirección y su guía. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, te damos tantas gracias porque podemos bendecir tu nombre. Ahora, Señor, te suplico que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos guíe hacia la verdad, que tú pongas palabras, Señor, de sabiduría, para que desafiemos nuestros corazones, Señor, podamos desafiar lo que somos, podamos de alguna manera cuestionar lo que somos delante de ti, y finalmente, Señor, arrepentidos totalmente de lo que somos, ir hacia ti, Señor. Te damos gracias por lo bueno que eres, en nuestro Jesús. Amén. Se ha dado cuenta que muchas veces, o de alguna manera, la percepción que tenemos de Dios es distorsionada, y muchas veces lo hacemos basados en nuestras experiencias anteriores, el aprendizaje anterior, la cultura que nos rodea. Un ejemplo muy simple, se lo voy a dar. Algunos amigos míos, compañeros de trabajo, se refieren a Jesús como Chuyito, por ejemplo, y es algo muy común en la cultura, ¿no? Aquí el punto es de que de alguna manera eso también permea a lo que somos, porque tenemos a Dios como si fuera un ser imaginario, básicamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de el Señor de Juan Sarroja, que de alguna forma representa esta época y que algunos niños le tienen demasiada fe, ¿cómo es que nosotros podemos decirles acerca de lo que es Dios como una persona real y de alguna manera infundirles respeto o cierta creencia en un ser que realmente es imaginario, ¿no? O sea, no somos congruentes con eso, ¿no? Y digo esto porque de alguna forma, a medida que uno lee la palabra de Dios, se da cuenta de las cosas o de los conceptos equivocados que tenemos acerca de Dios. Por ejemplo, fíjense lo que dice Zacarías, capítulo 2, versículo 13. Dice: calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Él lo está viendo en una visión, en un futuro. Hay muchos seres angelicales alrededor. Dice que todos guardaron silencio cuando ¿qué? De alguna forma el Señor se levanta en su trono y se mueve del lugar, ¿no? ¿Qué concepto tienen ellos de Dios? ¿Se da cuenta? Profunda reverencia. Dice que la presencia de Dios hay multitud de ¿qué? De gozo. O sea que estos seres angelicales no solamente están gozosos o muy gozosos o sumamente gozosos por estar delante de la presencia de Dios, sino que además la presencia de Dios les produce ¿qué? Temor. Es un sentimiento mixto, ¿no? Entonces no es Chuyito, ¿no? No estamos hablando de esa persona, estamos hablando del ser más poderoso del universo. ¿Se da cuenta? Ese es un ejemplo de cómo es que las percepciones están equivocadas. Y en el caso de Zacarías, vamos a ver algo muy interesante que vamos a ahondar un poquito más adelante. Zacarías era sacerdote junto con Jeremías, que también era sacerdote, Ezequiel, que también eran sacerdotes, y adicionalmente eran profetas. Al parecer Zacarías era muy joven cuando él regresó de la cautividad. Recordar que regresaron cuántas personas con Zorobabel, más o menos 50,000. Regresan a Jerusalén para reconstruir ¿qué? Con la única misión de reconstruir ¿qué? El templo. Entonces vienen con mucho ánimo, y lo primero que hacen cuando llegan, según el libro de Esdras, es que reconstruyen el altar. Y era muy importante porque había que restaurar los sacrificios, y era muy importante porque tiempo atrás, más o menos unos 70 años antes, hubo un juicio, la ejecución de un juicio sobre Judá, sobre Jerusalén. Fueron raídos de la tierra. Fueron raídos de la tierra porque ellos pensaban que Dios había abandonado la tierra, que Dios ya estaba muy ausente de sus vidas, que Dios estaba arreglando el universo allá y ya no estaba presente en la vida de ellos.
Bueno, si es así, entonces ellos comenzaron a confeccionarse una multitud de dioses. ¿Se acuerdan que todo esto comenzó con quién? Manasés. Manasés introdujo todo el culto idolátrico del norte, se lo trajo y recargado. O sea, no solamente los dioses del norte, sino también los dioses de los cananistas que estaban alrededor de ellos. Cosa que el Señor encontró sumamente como abominable. ¿Y qué podemos aprender de Dios, del carácter de Dios a través de ese juicio? Dios es implacable. Muchos hombres, muchas personas, muchos filósofos abordan el argumento moral acerca de la existencia de Dios. ¿Cómo puede existir un Dios que sea bueno y que además se atreva a juzgar a los hombres y mandarlos al infierno? El argumento moral siempre cae por su propio peso, pero bueno, no nos vamos a meter en ese asunto. El punto aquí es, el Dios en el que nosotros creemos emite un juicio, ¿y quién lo hace volver hacia atrás? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque en correlación a esto mismo, el Dios en el que nosotros creemos es bueno y es justo, y todo lo que hace es bueno por definición, y todo lo que hace es justo por definición. Entonces el juicio que Dios puso sobre Jerusalén fue bueno, por supuesto que sí. Fue justo, por supuesto que sí. Entonces la bondad de Dios, la justicia de Dios y el nombre de Dios son mucho más importantes para Dios que cualquier otra cosa. Ese es el Dios en que nosotros creemos. No se equivoque. Ese es el Dios en que nosotros creemos. Bueno, entonces, ¿cómo el amor de Dios y la justicia de Dios se reconcilian? Es muy importante. Porque Dios no puede dar por inocente al que ha pecado por él. Sería injusto. Nosotros nos quejamos que nuestras autoridades son parciales, ¿no? Bueno, pues soborna y lo dejan pasar, pero no me pase yo un alto porque ahí está la gente de tránsito, ¿o no? Como mi cuñada puede dar testimonio de eso. Pero aquí el punto es, ¿qué pensaríamos nosotros si Dios hiciera eso? Pues no es justo. Por eso Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tienen derecho de Dios. ¿Y quién lo va a hacer volver de eso? Nadie. ¿Se da cuenta? Es justo. Bueno, ¿y el amor de Dios dónde está? Está en una cruz, hermanos. ¿Por qué está en una cruz? Mas Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No obstante que Dios es tan justo, ese es el contexto de Romanos 5, 8. No obstante que Dios es tan justo, y lo es, y es tan bueno, y lo es, aún así, Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la cruz del Calvario es el lugar en donde Dios reconcilia su justicia y su amor. ¿Se da cuenta? Por eso, ¿usted cree que Dios va a tener por inocente a aquel que menosprecie la cruz de Cristo? No. Va a ser bueno, es justo y es implacable. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? En este contexto, Zacarías dice que él comenzó en el 8º mes del 2º año de Darío. Vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, o Ido, aunque no tiene acento, diciendo, bueno, aquí hay una presentación algo muy interesante. Comienza a fechar una profecía en base a un calendario de un gobierno extranjero, de Darío. Eso es muy importante, quizás para nuestras mentes occidentales, 3.000, 4.000 años después, bueno, 2.500 años después, no le vemos mucha importancia, pero la tiene. Le voy a decir por qué. Según Daniel, capítulo 2 y capítulo 7, y Oseas, capítulo 3 también, en esta época y aún ahora está algo que se conoce como el tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles son gobiernos humanos, gentiles totalmente, no judíos, en donde no hay rey sobre Jerusalén. Hoy no hay un rey sobre Jerusalén. Israel tiene algún gobierno autónomo, pero no existe un rey descendiente de David en el trono de Jerusalén. ¿Cuál es el siguiente rey que estamos esperando que se va a sentar en el trono de David? El Mesías, Jesús, personalmente. ¿Se da cuenta? El tiempo de los gentiles va a terminar cuando nuestro Señor regrese a implementar su reino y va a gobernar él directamente la tierra. ¿Desde qué ciudad? Desde Jerusalén. Esa es otra cosa. Jesús prometió regresar otra vez.
No se equivoque, Dios no abandonó la tierra. Ahora nosotros nos regimos solos. No. Él prometió regresar. Personalmente va a reinar en Jerusalén. Y ese es el momento en que el tiempo de los gentiles se acaba y se implementa lo que se conoce como ¿qué? El reino de Dios. Cuando Jesús hablaba de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, estaba refiriéndose a esto, al reino de Dios. Y no es una metáfora, no es algo alegórico, es el reino de Dios en persona, Él reinando personalmente en la tierra. Ya vimos que es el ser más poderoso del universo y que todos los ángeles callan cuando Él se mueve. Todos los aquí presentes, ¿cómo estaremos si fuéramos requeridos para estar el primer día delante del trono de Dios en su reino? ¿Cómo estaríamos? ¿Estaríamos primero ahí? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta del Dios al que nosotros adoramos? Bueno, versículo 2: se enojó el Señor en gran manera contra vuestros padres. O sea, no es que el Señor se molestó, como cuando nosotros nos molestamos contra los hijos, no nos obedecen, o se da cuenta que luego a veces también somos medios invisibles para nuestros hijos. Apaga la televisión, como si no estuviéramos. No es el caso. Aquí el caso es que el Señor, el sentimiento que Él tenía con los padres, con la anterior generación, a eso se refiere, es que ira. Estaba airado el Señor. ¿Por qué? Porque menospreciaron la persona de Dios. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos visto que Dios estaba hablando una paradoja? ¿Será que un gobierno pagano, un pueblo pagano abandona a sus dioses? No, eso no sucede. O sea, los cananeos no han abandonado sus dioses desde siempre, decía Dios. Y ustedes que han visto la gloria de Dios, la provisión de Dios, que han visto cómo el Señor pelea por ustedes en situaciones extremas, ¿me abandonan? ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el sentimiento que el Señor iba a tener si es tan celoso de su nombre? Ira. Y fíjense lo que dicen. Diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos: volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, he dicho el Señor de los ejércitos. ¿Los está llamando a qué? Arrepiéntanse, cambien su forma de pensar. No es un remordimiento, es ustedes van por este camino y ahora ¿dónde vamos? Hacia allá. Aquí la filosofía nos puede ayudar un poquito, como nos decía el jueves. Normalmente nuestro conjunto de creencias determina nuestros valores, y nuestros valores determinan nuestro comportamiento. Un ejemplo muy claro: si nosotros creemos de alguna forma que somos consecuencia de un acto arbitrario de evolución, ¿cuál va a ser nuestro valor para la vida? Pues no mucho. Entonces, bajo este contexto, yo con mucha facilidad puedo llegar a matar a un niño no nacido. Puedo abortar. Finalmente soy un proceso biológico y el producto, pues simple y sencillamente no pasó la prueba de la evolución. Sin embargo, si yo creo en Dios, que Él es el dador de la vida, ¿cuál es mi valor? Valoro la vida, toda la vida, toda. Entonces, yo como hijo de Dios, creyente, que valoro la vida, ¿puedo matar a un ser no vivo y un ser no nacido? No. Ese es el punto. Aquí es más o menos lo mismo. El Señor, aquí lo que está haciendo con el arrepentimiento es: hay una creencia en Dios que antes no creías. ¿De dónde surge eso? Lo vamos a ver más adelante. Y adicionalmente, esa nueva creencia, esa nueva función de fe, produce en ti nuevos valores. Y esos nuevos valores determinan ¿qué? Tus conductas. Estás guiado por el Espíritu Santo. A eso se está refiriendo. Y dice: no seáis como vuestros padres, los cuales clamaron, los primeros profetas, diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos a mí. O sea, el juicio de Dios no fue una cuestión arbitraria, sino que el Señor mandó profetas para advertirles previamente. Muchos profetas. El último de esos, ¿cuál fue? Jeremías. Y el Señor les advirtió claramente: hay un decreto sobre vosotros, hay un juicio sobre vosotros, aún pueden escapar. Y llegó el día en que se ejecutó el decreto. De hecho, lo que dice a continuación, dice:
Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como el Señor de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. ¿Qué lo hizo volver a Dios? Nada. Implacable, totalmente. Ejecutó su juicio. Y ahí es donde se desarrolla la visión de los caballos. La visión de los caballos, de alguna forma, hay un ser angelical montado sobre un caballo y hay otros que están recorriendo la tierra. Dice que estaba, dice que estas 8 visiones las tuvo Zacarías en una sola noche. Y adicionalmente, en la palabra hebrea que se usa, que él estaba de alguna forma en esa situación, da la idea de que no estaba dormido sino despierto. De hecho, tiene una interacción con el ser angelical. Ahora, aquí el punto es, evidentemente no es que la aparición fue en un sueño, no, fue en un estado de conciencia. Y dice: a los 24 días del mes 11 del mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, de esos que son como pelirrojos y cafés, más o menos, el cual estaba sobre los mirtos que guían a Hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces manda a recorrer la tierra y le dan un reporte, es una figura militar, y le dice: la tierra está como en paz. Bueno, pero es un poco contradictorio porque de alguna forma Jerusalén estaba oprimida en ese momento. ¿Quiénes eran los que estaban en paz? Los persas. Los que estaban oprimiendo, ellos estaban en paz. Y fíjense lo que dice el versículo 12: respondió el ángel del Señor y dijo: oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? La ira de Dios estaba sobre ellos todavía. Y dice: y me dijo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, se lee en gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, los persas, los que ejecutaron el juicio, por lo siguiente: porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron al mal. Por tanto, así ha dicho el Señor: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice el Señor de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. ¿Qué es lo que está prometiendo aquí el Señor? Lo siguiente. Fíjense que cómo es que estaba con los padres, con la anterior generación, airado. Y de este lado dice que el Señor estaba enojado. ¿Qué tanto? Un poquito de la ira de Dios trajo todo esto. Toda la ira de Dios te va a traer. Ese es el hilo de pensamiento. ¿Qué Dios tenemos? Un Dios temible. Un Dios temible. Ahora aquí, de alguna forma le está diciendo: estoy no airado, muy airado, es la idea. ¿Con quiénes? Con aquellos que hacen reposar la tierra, con los que están oprimiendo la tierra ahora. ¿Por qué? Porque ellos ejecutaron el juicio de Dios, no de alguna forma como Él les había dicho, sino como más allá. Se les pasó la mano, dicho de otra forma. ¿Sí? Y estoy muy airado con ellos. Y va a suceder un juicio con ellos. Dice: y el fin para Jerusalén es que ellos van a reedificar la casa. Justo 2 meses después de que Ageo, el libro anterior que vimos, terminó de dar su segundo sermón propiamente, fueron 4, recordar, comenzó inmediatamente la reconstrucción del templo. El inicio, se acuerda que por un espacio de 16 años los judíos estuvieron tirados en la hamaca, tenemos muchos problemas, hay mucha oposición, los samaritanos nos persiguen, los persas nos prohibieron y en 1000 pretextos, ¿sí? Total de que casualmente las casas estaban muy bien construidas y la casa de Dios estaba muy abandonada. Pero bueno, sin embargo aquí promete el Señor que el templo al final va a ser reconstruido. Tardaron 5 años en reconstruir el templo. Pero no solamente estaba hablando de este templo, sino de cuál templo. El templo del reino milenial, del reino de Dios propiamente. Y adicionalmente aquí está hablando de que la presencia de Dios va a estar ahí. Se acuerda que esto es muy interesante contrastarlo con Ezequiel, porque en Ezequiel capítulo 7, el capítulo 8, la ira de Dios, la gloria de Dios se levantó sobre el templo y se fue. Sin embargo, Él está prometiendo que cuando sea el reino milenial, la gloria de Dios va a llenar no solamente el templo, sino que todo. Absolutamente todo. ¿Y quién va a reinar personalmente? ¿Él?
Entonces, bueno, de alguna forma, quienes estaban trabajando en el templo, pues ya tenían una visión muy, muy clara, ¿no? Lo que estamos construyendo tiene que ver con qué? Con el reino de Dios. ¿Tiene que ver con qué? Con el Mesías. Después de esto dice lo siguiente. Versículo 18. Después alcé mis ojos y miré aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y él me respondió, estos son los cuernos que dispersan a Judá e Israel a Jerusalén. Cuando la palabra de Dios habla de cuernos, normalmente también sucedió en Daniel y también sucede en Apocalipsis, se está refiriendo a reinos, a poderes gentiles propiamente. Unos comentaristas dicen que se está refiriendo a Babilonia, a Persia, a Grecia y a Roma, que son, ¿se acuerdan de la visión que tuvo Daniel de la estatua? De cuando llega el rey Nabucodonosor y le dice, no, ni de mi sueño, pero si no me lo adivinan, ¿cómo se mueren? ¿Se acuerdan de eso, no? Y que Daniel, por la presencia de Dios en su vida, pudo desentrañar ese misterio. Bueno, unos comentaristas dicen que es eso y es lo más probable. Dice adicionalmente, me mostró luego al Señor 4 carpinteros y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersar. Entonces, de alguna manera está prometiendo el Señor que todos los poderes gentiles, o que el tiempo de los gentiles que va a suceder, va a terminar. Y justo después de esto, ¿qué? El reino de Dios. Hoy seguimos bajo el tiempo de los gentiles. Nuestra próxima expectativa es que la venida del Señor, la venida de Dios, es lo que estamos esperando. Alegres, cobre ánimo. Le voy a decir por qué. Se da cuenta que el Señor no dio por inocente y estaba molesto, no airado, con los judíos que estaban reconstruyendo el templo, porque por 16 años no hicieron absolutamente nada. Digo, la profecía de Zacarías de alguna forma tiene que ver con eso. La profecía de Ageo, que son contemporáneos, tenía que ver con eso. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo, hermano? Si a usted se le ha asignado un ministerio en la iglesia, o está dentro de un ministerio, ¿cómo usted cree que se siente Dios que nosotros no seamos responsables en ese ministerio? O que finalmente no hagamos ahí nada. Un caso muy particular, yo se lo había comentado. ¿Qué tal del mandato que nosotros tenemos de evangelizar? O sea, finalmente si se convierte o no la gente, no es un asunto de nosotros. El Señor nos ha mandado que nosotros hablemos a otros, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos. ¿De qué? Del Evangelio de Dios. Yo tenía un amigo que todavía, él vive ahora nació en México, que él decía, en nuestro de jóvenes dijo, que nosotros somos la Biblia, o la única Biblia que muchos de nuestros amigos van a leer. Entonces está hablando de nuestro comportamiento. O sea, otros van a ver la gloria de Dios a través de lo que usted es individualmente, de su carácter, de cómo usted permite que el Espíritu Santo obra a través de usted, en las conversaciones, en las tareas, en el trabajo, en lo que usted hace, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo educa a sus hijos. Pero adicionalmente usted tiene que, ¿qué? Hablar acerca de eso. Tiene que extender el Evangelio. Y el Señor tocará a los corazones que Él tocará y llamará a quien llamará. Pero de cualquier forma, usted tiene la prerrogativa de predicar el Evangelio. Si no lo hace, ¿cuál es el sentimiento de Dios por ello? No se equivoquen. Ya vimos cómo es Dios. Nosotros estamos en un estado de gracia perpetua, pero eso no quiere decir que el Señor no nos disciplina. ¿Se da cuenta? ¿Y qué de amasar bienes materiales? Digo, el Señor no está peleado con la prosperidad. Eso no. O sea, tampoco podemos decir que los ricos son un pecador. El Señor permite riqueza a quien le permite y prospera el trabajo a quien quiera prosperar, ¿no? Ese no es el punto. Pero sí se da cuenta que usted tiene la responsabilidad por mandato de que todos sus bienes, cualquiera que estos sean, muchos o pocos,
ponernos al servicio del reino de Dios. ¿Sí? Todo lo que es de nosotros no es de nosotros, nosotros somos administradores de eso, porque nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Usted cree que el Señor dará por inocente a aquel que es rácano, o sea, que agarra sus bienes, son míos y no los suelta? Son los bienes que Dios me dio para mí. No, ¿verdad? Nuestros bienes deben de estar puestos al servicio de ¿quién? De Dios. Permítame ejemplificar esto. Vamos a Hebreos capítulo 11, por favor. 11 y 12. El primer versículo dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no está definiendo la fe, pero sí está definiendo el resultado de la fe. La fe nos produce una convicción sobre acerca de lo que no estamos viendo, y adicionalmente nos da una certeza de lo que estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? El reino de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, usted no puede esperar el reino de Dios si no tiene fe. Ahora, la fe, ¿cómo es que la obtenemos? ¿Hay un ejercicio, hay un estudio para obtener fe? ¿Hay una imposición? ¿Qué es? Sin fe nosotros no podemos nacer de nuevo. Es necesaria la fe. Pero además, cuando yo tengo fe, cuando ya tengo la vida eterna, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que me produce? Más fe. ¿Se da cuenta? Es doble. Es decir, sin fe no puedo tener la presencia del Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo no puedo tener fe. Cuando usted es llamado a los pies de Cristo, el Señor le permite en ese momento que usted pueda tener fe. Usted puede ser convertido, nacido de nuevo, y en ese momento el Espíritu Santo lo regenera a usted. Un proceso que tarda toda la vida, con el único objetivo de reproducir el carácter de Cristo en usted. Y en ese carácter de Cristo, la fe, ¿cómo va sucediendo? Va aumentando, va aumentando, va aumentando. La fe, yo la defino, su servidor nada más, como la capacidad de responder afirmativamente a una revelación de Dios. Bajo esa definición, cuando usted va aumentando la fe a través del ejercicio y la regeneración del Espíritu Santo, usted tiene la capacidad de responder afirmativamente a la revelación de Dios, porque usted va madurando y va viendo la presencia de Dios, y usted la va sintiendo más deseada y más preciosa cada día. Cada día que pasa en el ejercicio del don del Espíritu Santo en su vida, usted va teniendo a Dios como la persona más preciada, como el tesoro más preciado que existe en su vida. Ahora dice, porque por ahí alcanzaron buen testimonio de los antiguos. O sea, buen testimonio, ¿qué quiere decir? Su comportamiento fue un camino de fe, un camino dirigido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Si nosotros hemos nacido por el Espíritu Santo, también tenemos que ¿qué? Vivir por él. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la fe Abel ofreció a Dios, y vino un conjunto de gente que de alguna forma puso su fe en Dios, y con esa fe ellos hicieron cosas extraordinarias, y no ellos, sino el poder de Dios que actuaba en ellos. Ahora, interesante es ver lo siguiente, dice, por la fe, 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Es decir, Dios le había prometido generar una gran nación a través de Isaac, y Dios le estaba pidiendo que lo ofreciera. ¿Usted qué hace en ese momento? ¿Qué es lo más preciado que usted tiene? Lo más preciado que usted tiene, lo tiene a disposición de Dios. ¿Es fe eso? Fíjense, dice, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde en sentido figurado también lo recibió él. Y tiene un conjunto de descripciones. Lo que quiero llegar es al 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, de los que estamos estudiando, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, y más otros, atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, ¿quiénes son esos otros? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son los nombres de las personas que reconstruyeron el templo de Dios? Dígame uno. ¿Quién reconstruyó los cimientos? No sabemos. ¿Sí?
Y nosotros muchas veces queremos el reconocimiento, queremos estar en el cuadro de honor celestial, como el reconstructor del mes. Pero no, somos anónimos, porque lo importante no somos nosotros, lo importante es ¿quién? Dios, el nombre de Dios, la gloria de Dios, el reino de Dios. Y en eso nosotros encontramos sumo gozo. ¿Por qué? Porque si nos comenzamos a dar gloria a nosotros, nos convertimos en dioses para nosotros mismos. Somos idólatras. Y en eso no encontramos gozo. Encontramos gozo en vivir por fe al amparo de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cuáles son sus nombres? No lo sabemos. Y fíjese, otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de estos prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados, de los cuales como era el mundo, indigno para ellos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Interesante es ver que en este mismo capítulo Dios dice que Él no se avergüenza de haber sido ¿qué? Dios de ellos. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. ¿Se da cuenta que nosotros luego nos quejamos demasiado? Somos muy quejumbrosos. Señor, ¿por qué no me das esto? Señor, esto, Señor, esto, Señor, esto. Bueno, ¿por qué no me reconocen en la iglesia? Si yo canto tan bonito, o yo pinto tan bonito, etcétera, etcétera, etcétera. No es eso, amigos. Me acabo de leer una lista de cosas que sucedieron. Algunos fueron aserrados, imagínense. Muchos murieron en el circo romano. Otros murieron apedreados, otros murieron totalmente solos. Esos son los héroes de la fe, anónimos totalmente, muertos en batalla. Dice que Dios no se avergüenza de ser Dios de ellos. Y adicionalmente dice que el mundo no era digno de ellos. Y quizás en su tumba no hay ninguna lápida, pero ellos están delante de la presencia de Dios, los santos, porque ellos creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Finalmente en este mundo vamos a tener aflicción, no espere otra cosa. Nosotros no somos de esta tierra, somos contrarios y enemigos por la definición del príncipe de este mundo. ¿Qué espera? ¿Nos va a aplaudir? ¿Nos va a apapachar? Pues no espere eso, porque nosotros somos siervos de Dios, hijos de Dios, esperamos el reino de Dios. Eso es lo que esperamos. Y fíjense lo que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En las Olimpiadas del 2004 en Sydney, sí fue en Sydney, ¿no? Estaba en la pista, la carrera de los 400 metros planos, recuerdo muy bien, y hay un inglés de ascendencia africana que iba a correr y era el favorito para ganar los 400 metros. Ya ve cómo se ponen en posiciones, larga la carrera, y justo en el estirón inicial se lastima el cuádriceps, entonces no podía ni mover la pierna. Entonces fue una escena muy dramática porque él se suelta a llorar ahí enfrente. O sea, imagínense la preparación que él tiene. Yo veo a Elizabeth, que aparentemente ya es atleta de alto rendimiento, que entrena 4 o 5 veces por día y toda la preparación para un torneo. Ahora él, que tiene que prepararse con un ciclo de 4 años, todas las privaciones, todo lo que tiene que hacer para ser atleta, se lastima solamente en la salida. Todo el estadio se queda estupefacto, termina la carrera, evidentemente el hombre está destrozado. Entre la multitud se empieza a ver una figura, se abre, se brinca la pista de tartán. Un hombre llega
carga, se lo lleva a cruzar la meta, simular a su padre. El padre del atleta se baja al pista para ayudar a su hijo a cruzar la meta. Y el sentido de esto es eso, exactamente, hermanos. La lucha es pesada, sí lo es. Estar en un ministerio es pesado, lo es. Ser cristiano es pesado, lo es. Pero Zacarías dice que no es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con su espíritu. Porque los judíos estaban desanimados por muchas tantas cosas que eran circunstanciales solamente. Pero estaban olvidando que tenían el poder del espíritu para hacer la tarea. Igual aquí. Hay tantas grandes 9 testigos en el estadio y todos están viendo. Y muchas veces en la carrera flaqueamos, sí. Hay que levantarnos. Tenemos a Dios el Padre a un lado de nosotros. Y Él nos hace perseverar hasta concluir. Hasta concluir. Así que no se desanime. Levante sus brazos. Siga adelante. Causales para desanimarnos hay muchos. La ausencia de un ser querido, la ausencia del pastor, los problemas diarios, la pobreza son circunstancias propiamente. Al final, en la meta, están los brazos extendidos del Señor. Y le dará la bienvenida y dirá: bien hecho, buen siervo, bien y fiel. Entra en el reposo de tu Señor. Esa es nuestra meta, hermanos. No se doblegue, no se rinda, siga adelante, sigue adelante. El Señor lo hace perseverar, el Señor lo hará alcanzar. Y al final, el gozo de estar en su presencia, en un reino en donde no hay pobreza, en donde no hay injusticia, en un reino en donde las armas son fundidas para ser arados. En ese reino, en un reino de paz, estaremos por siempre. Por siempre. Entonces, hermanos, no se dobleguen, no se rindan, continuemos. Hay una esperanza, hay un gozo puesto delante de nosotros. Está el Señor ahí delante de nosotros. No caiga, siga, continúe. Vamos a ver. Señor, te damos tantas gracias por todo. Y suplicamos, Señor, perdones nuestra debilidad y nuestra flaqueza, Señor. Tantas veces, Señor, caemos delante de ti y simplemente no nos levantamos. Señor, levántanos, fortalécenos, que nosotros podamos ver con claridad tu mente. Te damos gracias, Señor, porque hay muchos hermanos en este mundo sufriendo hasta la sangre, Señor, por el Evangelio. Bendícelos, Señor. Y también bendícenos a nosotros. Te damos gracias por esta iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.